En este episodio tenemos el gusto de hablar con un invitado extraordinario, Alejandro Nava. Alejandro no solo ha forjado una carrera legal como asociado a abogados en Queen Emanuel en Nueva York, sino que también ha desafiado lo convencional al buscar una comprensión más profunda de la mente y la conciencia. Con una licenciatura en Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, donde se destacó como valedictoria en summa cum laude, y un Juris Doctor de la prestigiosa Yale Law School, Alejandro trae consigo una riqueza de conocimientos y experiencia que va más allá de los tribunales. Alejandro no es solamente un gran abogado, sino que también es un gran amigo. En este fascinante episodio exploraremos temas que nos unen a todos, desde la naturaleza de la mente hasta la importancia fundamental de la autocompasión. Espero que se disfruten este episodio tanto como yo lo disfruté, y con ustedes, Alejandro Nava. Alejandro, gracias por conectarte conmigo, men. Muy feliz de verte. ¿Cómo estás? Freddy, hermano, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy emocionado de estar aquí. Este, quería comenzar con algo de que estábamos hablando antes de que comenzara a grabar. Y es, hace, si no me equivoco, fueron 2 años. Yo llegué a tu casa en Nueva York y me quedé contigo un par de días. Y me acuerdo muy bien que fuimos a un bar, estábamos tomándonos unos tragos y conversando de la vida, poniéndonos al día. Y una de las cosas que me comentaste es que que te habías cerrado tu Instagram, que te habías cerrado tu Instagram, que estabas comenzando a meditar, que estaban ocurriendo todos estos cambios en tu vida. Y las cosas que tú me comentaste en esa conversación hicieron un cambio fundamental en mi vida porque me abrieron de nuevo el interés que yo tenía hacia esta parte un poco más metafísica en la vida, en, en lo que es la meditación, en lo que son las filosofías orientales. Y mi pregunta hacia ti es, ¿qué fue lo que hizo que tú te embarcaras en este camino en este momento de tu vida, hace 2 años? Sí, bueno, en realidad en ese momento ya tenía un tiempo explorando la parte de la meditación, todo eso. Yo pienso que el punto fue cuando me mudé a los Estados Unidos. Eh, yo me mudé a los Estados Unidos hace 6 años. Y bueno, yo en Venezuela ya tenía varios años pasando por un periodo de escepticismo general con la religión. Yo fui criado católico. Ujú. Yo soy una persona que los temas filosóficos me interesan muchísimo, temas existenciales, y me pregunto siempre el porqué de las cosas. Y obviamente esa forma de pensar tal vez no encuadraba con estar en una religión dogmática. Entonces, cuando llego aquí a los Estados Unidos, ya tengo un tiempo de bastante escepticismo y hay algo que pasa que es lo que me sacude, y es el hecho de que salgo de mi espacio de confort, el espacio en donde me he criado toda la vida, y también salgo de las presiones sociales, salgo de tener que estar, de cierta forma, a veces actuando para conformarme con las personas a mi alrededor. Y fue un momento en donde dije, este es el momento para yo poder explorarme de verdad. Pero antes de eso, obviamente hay dos personas que ya habían abierto ese camino para mí. Una fue mi abuela, que desde pequeño ella medita y exploró la gnosis y la metafísica, y ella tiene como un conjunto de creencias raras, católicas y también metafísicas, pero ella meditaba. Y mi hermano Eduardo, que él sí ha explorado esto por mucho tiempo, mucho antes que yo. Entonces, en el momento en que yo estuve listo, yo fui hacia él y le dije, Eduardo, dime los recursos que tú tengas, porque yo creo que este es el momento de mi vida en donde yo quiero explorar otras cosas. Y allí de verdad que comencé, y es un camino que para mí ha sido intelectualmente demasiado interesante. Entonces, no solamente la parte espiritual, la parte emocional, la parte psicológica, pero también explora otros temas que a mí me interesan de por sí. O sea, como que en mi naturaleza interesarme en estos temas filosóficos y existenciales. Entonces,
todo este viaje ha tocado todo lo que me gusta. Ok, es interesante que tú en una ciudad que puede ser un poco abrumadora, como lo es Nueva York, tengas esa conexión espiritual. Lo ato otra vez a la pregunta de Instagram. Qué es lo que hace que tú digas, ok, necesito parar este tipo de comportamientos que estoy teniendo, estas distracciones, que supongo que para ti fue una distracción, después a lo mejor lo podemos explorar, para enfocarte en esta parte que querías enfocarte? Sí, bueno, en general yo he sido siempre una persona bastante disciplinada en respecto a las cosas que quiero lograr en términos profesionales o académicos en general, ¿no? La cuestión era que yo sentía que eso no era suficiente y mi parte interna, por decirlo así, sobre todo psicológica, emocional, necesitaba atención. Entonces, ¿de qué forma, volviendo a tu pregunta, o sea, de qué forma comencé a discernir que eso estaba sucediendo? Fue en el momento en el que, como dije, como que me mudé para acá y simplemente sentía como una especie de vacío, porque el vacío como en cuanto a buscar por qué estoy aquí. Entonces, esas preguntas comenzaron a surgir. Y después de haber sido católico por tanto tiempo y haber tenido ese vacío, yo estaba reconociendo que habían ciertos patrones en mí que se estaban repitiendo mucho y no sabía si eso era por la influencia de estar en Maracaibo o si era por algo que estaba dentro de mí, por decirlo así. Y ahí fue que comencé a explorar. Y lo que conseguí fue que en el momento que comencé la meditación y el porqué de meditar, eso va al corazón de lo que me estás preguntando. ¿Cómo saber distinguir o separar las distracciones de las cosas que importan de verdad? Y bueno, tú sabes que yo soy una persona que escucho mucho a un autor slash filósofo slash intelectual que se llama Sam Harris. Mm, Y una de las cosas que él mencionó fue la calidad de tu atención determina la calidad de tu vida. mm, La calidad de tu atención determina la calidad de tu vida. Y la meditación te puede dar algo importantísimo, que es claridad. Entonces no es que cuando yo me estaba sentando a meditar, al principio yo tenía una preconcepción, que era la preconcepción de que yo de repente me iba a sentar y iba a tener unos estados de trance en donde de repente iba a salir iluminado o nada, nada por el estilo. De verdad meditar lo único que era prestar atención. Entonces, ¿qué me comenzó a dar ese proceso de meditación? Pausa y claridad para ver qué era lo que estaba sucediendo dentro de mí y las cosas a mi alrededor. Y cuando hubo claridad, o bueno, todavía estoy en proceso, ¿no? Pero mientras, en los momentos donde hubo más claridad que antes, al menos, podía discernir entre decir, ya va, esto que está sucediendo en este momento, un correo del trabajo que de repente me genera un estrés, y que me genera estrés y me genera presión en el hombro. Siento la presión en el hombro, siento la cara poniéndoseme roja, mm. siento el pensamiento yendo hacia proyecciones futuras. Y todo lo estoy notando, ya no estoy entrando a meterme como en todo este río de pasiones, sino que me detengo, todo está pasando, pero tengo como la posibilidad de detenerme un momento y decir, ya va, noto esto, noto mi cara, noto todo, ahorita yo no me tengo que enfocar en esto. En verdad, en este momento estoy con mi novia, o estoy con mi papá, o estoy con mi mamá. Y esa es la prioridad en este momento. Entonces, eso es lo que me permite decidir. Eso es como una ventaja que diría yo que la meditación tiene. Ok, y qué increíble que estés en todos estos puntos, porque yo también estoy comenzando en este proceso, llevo un tiempo, y una de las cosas que tú dijiste es la capacidad la claridad, la capacidad de darte cuenta de las cosas que te estaban pasando fisiológicamente y cómo tú en tu mente lo puedes controlar. Por darte un ejemplo, y quiero ser súper auténtico y honesto, los primeros 5 minutos de esta entrevista, ya yo estaba pensando que lo estaba haciendo mal, que te hice una pregunta que no te tuve, o que la manera en que había hecho la pregunta no fue la mejor manera para que tuvieras la respuesta. Y después la segunda pregunta que te hice, y ya mi mente se estaba yendo por allá, pero ya al darte cuenta que eso es lo que están pasando, porque al final son pensamientos, ¿no? Al final son pensamientos que están ocurriendo en tu mente
Cuando tú tienes la capacidad de darte cuenta que son solo pensamientos, puedes volver al momento presente y continuar e intentar hacer que esto vaya de la mejor manera posible. Hay una frase que dice Sam Harris que a mí me encanta, que en inglés es break the spell, y sería como que romper el hechizo del pensamiento. Y a mí una de las cosas que me ha dado esta claridad es la capacidad de poder disfrutar el momento presente. Ahorita yo estoy de vacaciones con mi familia y qué bonito es de verdad poder estar claro y estar presente. O sea, estoy hablando con mi mamá y la tengo enfrente, ya yo no vivo con ella, vivimos en continentes distintos. Y tener la capacidad de disfrutar cada momento al máximo para mí ha sido increíble. Yo quisiera, porque yo creo que muchas veces cuando tú hablas de la meditación, hay gente que lo relaciona con un monje con las piernas cruzadas en Nepal pensando y que se va a convertir en Buda. Entonces, ¿cómo, cuáles son algunos de los misconceptions, de las concepciones erradas que tiene la gente sobre la meditación, en tu parecer? Sí. Primero, rapidito con respecto a lo que estabas diciendo ahorita, creo que eso es totalmente real, todo lo que estás diciendo. O sea, lo que pasa es que a veces la meditación es acerca de estar presente. El problema es que hay veces que hoy en día la gente utiliza el estar presente la frase, tienes que estar presente, vamos a estar presente, disfruta el momento, que en realidad es lo que, en lo que consiste la meditación, pero muchas veces las personas lo asocian a, tú sabes, como cosas hippies, cosas que Ujú, no, es decir, paja, por decirlo así. O sea, como algo que la gente está hablando de la boca para afuera. mm, Pero en realidad sí, la meditación es acerca de eso. Y cuando yo estaba hablando de la claridad que tienes para decidir cuáles son tus prioridades, es para que tu principal prioridad sea decir en qué quiero prestar atención en este momento, ahora. Y si es mi mamá, que no veo desde hace años y que vivimos en distintos continentes, esa va a ser mi prioridad, a pesar de que yo pueda tener cosas en el trabajo que tengo que estar, perdón, que tengo que hacer en el futuro. Esa es mi prioridad en este momento. Y eso, a mí al menos, me ha dado mucha paz en muchos momentos. Antes de contestar la sí, pregunta que claro. me acabas de decir también, yo quería decir como que, obviamente, yo no soy ningún gurú de esto, no soy una persona que está haciendo coaching de a nadie. Claro. Es un tema que a mí me apasiona y punto. Y en el cual leo mucho y lo discuto con personas con las que quiero discutirlo, como contigo aquella noche en Nueva York. Entonces, eso es lo primero. Y eso sí también significa que mi proceso es una montaña rusa y ha seguido siendo una montaña rusa. Y que hay momentos de mi vida en donde siento que la meditación me está ayudando y me está dando claridad, y otros momentos en donde siento que, bueno, caigo en patrones en los que antes caía, pero la meditación me permite darme cuenta que estoy cayendo en los patrones nuevamente. Entonces, solamente quería decir eso, como para aclarar cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada, me preguntaste acerca de cuáles son los misconceptions, lo que la gente piensa. Yo pienso que hay varios, y que tenía yo, ¿no? Comenzando con el tuyo. El primero es el concepto de que la meditación es sentarse con las piernas cruzadas por un montón de tiempo y estar allí sin hacer nada. Y que entonces la meditación en ese sentido es como sinónimo de pasividad, de ser pasivo y de en verdad no hacer prácticamente nada de forma activa. Otro concepto que la gente tiene es que la meditación está necesariamente ligada a filosofías orientales. Budismo, hinduismo, eso también está sumamente errado. Otra misconcepción es que la meditación es solamente algo para desestresarte, Mm, o que es algo para poder ser alguien, tú sabes, para ser más eficiente, para no sentir tanto estrés y para sentir un poquito más de calma. Entonces ese es como el concepto de meditación corporativa, mindful corporativo, que es como diseñado en ese sentido. claro. Entonces hay como muchísimas cosas que la gente piensa. También la gente piensa que meditar solamente se puede hacer a través de estar sentado como los monjes. También otra misconcepción. Entonces hay muchísimo. No sé si quieres que comience a hablar acerca de lo que yo veo de qué es la meditación en realidad o... Sí, quisiera, Sí. ¿cómo es tu práctica? O
a ver, yo me imagino que esto ha ido cambiando, pero hoy, en este momento, ¿cómo es más o menos tu práctica de meditación? O cómo lo practicas tú? Sí. Bueno, yo sí practico meditación Zen, que sí es un poquito parecida, o sea, cae un poco dentro de los conceptos que estábamos hablando. Es una meditación que viene de budismo de Japón y de Corea. Yo normalmente en las mañanas, todas las mañanas tengo como una esquina de meditación y medito entre 10 a 15 minutos. Para hacer la meditación Zen sí tienes que tener una postura específica y medito en la noche antes de acostarme. Y normalmente los sábados, los domingos, si tengo la posibilidad, hago meditaciones grupales con personas que hacen meditación Zen. Pero esa es como la parte de la meditación formal. La otra parte es la meditación informal, que en realidad es el objetivo final de toda esta meditación, ¿no? Y eso lo hago a través del día. Es decir, a través del día, a lo largo del día, yo estoy constantemente pensando en esto y aplicando estrategias para poder estar presente y accesar a la no dualidad, que es un concepto del que después podemos hablar un poquito más tarde. Pero básicamente es estar presente de una forma en donde reconoces todas las cosas que están sucediendo sin enfocarte en el yo, el ego que está como detrás de tus ojos. Un poquito más complicado, pero el punto es que como a lo largo del día estoy intentando utilizar esas estrategias. Claro. Sí. Yo creo que podemos comenzar entonces con la parte de la meditación Zen, porque es también la que yo estoy practicando y la que estoy intentando hacer. Una de las cosas que al principio me ocurría es que yo pensaba que uno llegaba a un momento donde los pensamientos cesaban. Y en la aplicación de Sam Harris, que es la que yo utilizo, que se llama Waking Up, él te manda, hay momentos que te dice como que, ok, enfócate en tu respiración. Y no había terminado yo de inhalar cuando ya mi mente se me estaba yendo para otros lugares. ¿Cómo, cómo tú, cómo tú le aconsejarías a alguien que quiere comenzar en esta práctica a afrontar ese primer reto, que es literalmente el sentarse y comenzar a estar presente con sus pensamientos? Correcto. Eso es importantísimo porque lo que la mayoría de las personas piensan es que la meditación es intentar poner la mente en blanco Mm. y cesar los pensamientos. Justo cuando estaba en una de estas meditaciones grupales con un grupo de personas que practican Zen, alguien utilizó como una metáfora muy que me ayudó muchísimo. Y es que los pensamientos son como una secreción corporal. Ok, Y me lo imaginé completico. Cuando hay una secreción, no puedes parar el flujo de eso. No importa todo lo que hagas, sigue saliendo. Hay veces que sale de una forma más, más rápido, más violenta. Y hay veces que sale muy poquito, pero prácticamente casi siempre sigue saliendo. Y así son los pensamientos. Los pensamientos prácticamente nunca se van a detener. Los pensamientos no solamente son ideas específicas que se pasan en la cabeza en forma de palabras, como por ejemplo, tengo hambre, sino también pueden ser imágenes y también son conceptos. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, un sofá, sé que es un sofá. mm, Y el saber que es un sofá viene del concepto que me enseñan acerca de lo que estoy viendo. Eso también es un pensamiento. Entonces, sin los pensamientos no podemos vivir. Somos parte, o sea, somos pensamientos. Entonces, parar los pensamientos definitivamente no es el objetivo de la meditación. Si- ¿Qué sucede? Hay momentos en donde uno tiene esa secreción más violenta y otros en donde no. Hay veces en donde tu cabeza en verdad está pensando muchísimo. E intentar enfocarte en tu respiración a veces cuesta porque estás pensando en muchas cosas. Entonces la estrategia que yo tengo es cambiar un poco la forma de la meditación. Hay varios tipos de meditación. El de concentrarte en la respiración es una meditación enfocada en un objeto. Y es decir, te puedes enfocar en tu respiración, te puedes enfocar en una vela, te puedes enfocar en solo los sonidos, pero solo en eso. Pero también es en meditaciones más expansivas, que es lo que la gente normalmente conoce como mindfulness. Es decir, todo lo que sucede en tu campo de experiencia puede ser un objeto de atención. Y tus pensamientos también son algo que están ocurriendo dentro de tu campo de experiencia. Entonces, si estás pensando, si te estás teniendo pensamientos intrusivos acerca de que tienes demasiada hambre o de que o sea, tienes pena de algo que dijiste hace 2 horas y no puedes dejar de pensar en eso, entonces de verdad
la idea de la meditación es sentarte con eso. Sentarte con ese pensamiento y observarlo como un objeto de pensamiento. Y a través de esa concentración, de todo lo que está sucediendo en tu campo de experiencia, es probable que eso poco a poco se vaya disolviendo. Y hay veces que uno se sienta a meditar y esos pensamientos no se van. Pero la parte también de la meditación es precisamente poder sentarte con eso y poder sentarte con incomodidades, poder sentarte con todo eso. No sé si, Fred, como que para poder, que yo quería como hablar un poquito de como la parte un poquito más teórica, un poco, Claro. para poder como explicar todo esto que estoy explicando, porque a veces siento que es un poco difícil, pero de acuerdo a todo lo que he leído, el concepto de la meditación básicamente es el hecho de que somos un campo de experiencia, a lo que la gente llama conciencia. Y cuando hablo de conciencia no es estar hablando de una parte moral, una parte ética. Conciencia significa que yo experimento algo. En contraste a no experimentar nada. No experimentar nada, ni siquiera luz, ni siquiera sonidos, ni siquiera nada. Entonces, si desde nuestra perspectiva somos un campo de experiencia, ¿qué quiero decir esto? Nosotros no somos nuestros sonidos, los sonidos que escuchamos. No dirías que eso eres tú. No dirías que eres las imágenes que estás viendo. Si te preguntas si eres tu mano, tú vas a decir, es mi mano. Pero ¿es la mano de quién? Tampoco eres tu mano. Ni eres tu cuerpo, ni eres los olores. Entonces la pregunta principal que se hace en la meditación es, ¿quién eres? Entonces la meditación al fin y al cabo es una exploración, es un juego. Explorar quién eres. Y normalmente cuando las personas exploran quiénes son, lo que se encuentran es que lo que son una sensación. La sensación de que hay alguien detrás de nuestros ojos que es el que piensa, el que siente, el que hace todo. Cuando notamos esa persona detrás de esa idea, ese concepto, que es el que las personas llaman ego, entonces la siguiente pregunta es decir, ¿quién está viendo a ese ego? Que es lo que tú has también escuchado con Sam Harris, pero creo que es como importantísimo decirlo. ¿Quién está viendo eso? Y la meditación consiste entonces en poder ver que no hay alguien en el centro de la experiencia que está viendo absolutamente todo, sino que somos un conjunto de sonidos, visiones, pensamientos, etcétera, etcétera. Eso fue mucho, pero No, poquito a pero poco. poquito a poco. Ese concepto para mí ha sido es complejo, ¿no? O sea, es un sentimiento de entonces, este ser, esta idea de quién soy yo, al final es solamente un concepto con el que yo fui creciendo y cómo, porque hay una cosa que a mí estaba escuchando un podcast de Yuval Noah Harris creo que era con Lex Fridman, que estaba hablando de la inteligencia artificial. Y ellos en ese podcast dicen que no, ¿sabes? El tema de que si la inteligencia artificial va a llegar a ser consciente, va a llegar a tener la experiencia que tenemos nosotros. Y Yuval, ¿sabes? Como que no, están debatiendo porque al final la experiencia de la conciencia nada más la tienes tú. O sea, yo me acuerdo de pequeño, a veces yo estaba caminando y yo decía, ¿será que esa persona tiene este diálogo interno que yo tengo? ¿Será que la gente tiene la idea de la conciencia conmigo mismo? O sea, el concepto de la conciencia es a veces la palabra no sé si es abrumadora, pero Sí, yo creo que es una palabra correcta para decir lo que es un concepto abrumador que nadie ha podido descifrar. Lo que estabas hablando también es bueno, con respecto al campo de la conciencia, hay personas que intentan hacer experimentos al respecto, filosofías enteras rodeadas acerca de la conciencia, pero lo que tú dices es la clave de todo, y es que no sabemos nada en realidad acerca de quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos. Lo único que sabemos con seguridad es que sentimos.
Eso, o sea, no hay nada más que podamos saber, más allá de que somos personas conscientes. Y yo no sé si tú eres consciente, como Claro, lo estás diciendo tú. y yo no sé si tú eres Esto podría consciente. ser, no sé si tú has visto el Truman Show, Sí, la claro. película. Eh, Esto podría ser toda una simulación. Eso es total y absolutamente válido. Lo único que yo sé es que en este momento hay experiencia, desde mi perspectiva subjetiva. Y es un concepto bastante abrumador, pero también es un concepto demasiado liberador. ¿Por En qué? el momento en donde, porque si tú te pones a explorar esto de la conciencia desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva filosófica, por supuesto puede ser abrumador. Pero la meditación trata de explorar el fenómeno de la conciencia desde la perspectiva subjetiva. Es decir, sin estarte preguntando qué significa, sino simplemente experimentar. Simplemente el concepto de simplemente ser. Y en el momento en que comienzas a ser y a observar y a experimentar la vida a través de ese campo de, de conciencia, como un poquito más amplio, las personas reportan, porque no quiero hablar como desde el punto de vista objetivo, desde mi perspectiva, pero normalmente las personas reportan sentirse más expansivo, sentirse más, sentirse más conectados con las personas. Y esto es algo que ha sucedido en todas las religiones y en todos los, en todas las filosofías que exploran esto. Todos los místicos de la historia, o sea, a veces utilizan la palabra Dios, a veces utilizan la palabra universo, a veces utilizan la palabra energía, pero hay libros que recogen como las historias místicas de las personas, y todas las personas utilizan la misma palabra, que en los momentos de experiencia mística describe una sensación. La sensación es: me siento uno con todo, me siento conectado con los demás, me siento pequeño dentro de un mar de experiencia, me siento en paz. Y al fin y al cabo, si nos podemos meter a toda la parte filosófica, que también me encanta, pero la parte liberadora es el hecho de, si en algún momento uno puede entender, y esto nuevamente es en base a lo que he leído, si en algún momento uno puede entender que si no te identificas con el concepto del yo, sino que te identificas con todo lo que tienes en tu experiencia, entonces esa es la parte liberadora, porque le dejas de poner peso a las cosas, estás más presente en los momentos en los que tienes que estar presente. Y las personas reportan mayor grado de felicidad, que al fin y al cabo es lo que siento que estamos todos buscando. Wow, ok. Hay muchos lados a donde me quisiera ir. Yo creo que estaba escuchando el live que hiciste con tu hermano. Eso fue en el 2020, hace ya 3 años. Y una de las cosas que tú dices ahí es cómo, cómo Alan Watts, que es un filósofo que tengo entendido que fue bastante impactante en tu viaje, tú lo medio tocas ahorita, cómo él habla de que Jesús y Buda al final tienen como que el mismo mensaje. Y creo que eso es lo que tú estabas intentando explicar ahorita, de que es el universo, de que es Dios, de que es energía, porque a veces, hablando de estos temas con personas que son religiosas, sobre todo mi familia, que venimos de Venezuela, un país católico, cuando uno intenta hablar de cosas que no son del camino de la religión, uno encuentra bastante Resistencia. resistencia. Sí. Entonces, quisiera que si pudieses expandir un poco sobre esa parte de lo que habla Alan Watts de eso. Sí, Alan Watts es una persona extremadamente interesante porque él comenzó siendo, era un intelectual, se murió en los 70, y él se inicia dentro del mundo del budismo zen, y él tiene una experiencia mística. Es decir, hay un momento en donde ya tenía años practicando, y él le dice algo y la esposa le pregunta: ¿y quién está pensando eso? ¿Quién está observando eso? Que es una técnica que se utiliza en el Zen para que las personas salgan del yo y se conecten con la conciencia expansiva. Y en ese momento
él sale de ese espacio y se identifica con la conciencia general, que es lo que estamos hablando, como por 8 horas. Y esa experiencia lo cambia completamente. Luego él tiene un momento en donde él se convierte en una especie de pastor evangélico por unos años. Ok. Y luego vuelve a ser al budismo zen. Y él es una de las personas que fue responsable de traer el zen hacia los Estados Unidos. Todo esto te lo digo porque él tiene una perspectiva única en sus conversaciones en donde él logra conectar las doctrinas budistas con ciertas partes de la doctrina cristiana, y eso es algo demasiado interesante precisamente por nuestro background. Hay una cosa importante que decir desde mi perspectiva, es que yo soy una persona agnóstica, yo me considero agnóstico. Ok. Y el budismo en general es una filosofía que en el centro es agnóstica. Cuando al Buda le preguntaban, por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Hay un Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el universo? El Buda prácticamente se negaba a responder. Lo único que le interesaba era que las personas dejaran de sufrir en este momento. Y para dejar de sufrir en este momento, ahorita, en el presente, lo único que tienes que hacer es intentar meditar y poder, bueno, lo que estábamos comentando, romper eso del no dualismo. Pero lo que quiero decir es que la meditación no tiene que estar atada a ninguna religión. Tú puedes ser católico y tú puedes meditar. Es más, cuando mi abuela y mis tías rezan el rosario, cuando yo rezaba el rosario yo decía, Dios mío, no sé qué es esto, ¿por qué? Pero o sea, ellas a veces se metían en unos trances locos bueno, pero es que el rosario es básicamente una meditación de mantra. Claro. Una meditación de mantra donde, por ejemplo, en el hinduismo las personas tienen un mantra que repiten constantemente y logran entrar en esos espacios expansivos. Dentro del cristianismo también tienes el cristianismo contemplativo, en donde los padres y monjas entran en contemplación y en oración. Y en esos momentos es en donde ellos dicen, sienten y como lo describen, soy uno con Dios. Entonces es básicamente lo mismo. Lo que estamos al fin y al cabo estamos describiendo una experiencia. La experiencia de sentirte uno con todo. Eso es lo que me importa a mí, lo que le importa a la meditación en general. A través de esa experiencia y a través de lograrte identificar con lo que está a tu alrededor, puedes ser más feliz, pero déjame volver a lo que me estabas diciendo. El punto es que el catolicismo no es necesariamente un impedimento para que uno comience a practicar la meditación. Cuando yo decía que Jesús y cuando Alan Watts decía que Jesús y el Buda se parecían un poquito, que había más o menos una especie de mensaje, lo que dice Alan Watts es básicamente que Jesús era una persona que llegó, o sea que es posible que haya llegado a un estado de iluminación de la misma forma en la que el Buda llegó a un estado de iluminación. La forma en la que el hecho de que tú llegues a un estado de iluminación no significa que tú tengas que estar, que tú sepas las verdades de la vida. Jesús nació hace 2000 años en la región de Judea. Y Buda nació hace 2000 y pico de años en esa parte. Ellos no sabían, en ese momento no había información científica acerca del ADN ni de las células. Y el ser iluminado probablemente no les dio acceso a eso. Claro. Solamente les permitió intentar expresar lo que ellos sentían cuando decían, soy uno con todo. Jesús lo intentó hacer desde la perspectiva con el lenguaje que conocía, que es el lenguaje judeo-cristiano. Entonces, Alan Watts dice, bueno, es que básicamente cuando él dice, yo soy mi padre soy yo, Dios está en mí y yo estoy dentro de Dios, y Dios está a todo nuestro alrededor, que son ideas tan metafísicas y tan impenetrables dentro del dogma cristiano, agarran y tienen sentido si lo enfocas desde la parte de la filosofía budista. Y eso es lo que él quería decir. Me extendí un poquito, pero No, estuvo fascinante. Ahora, yo quisiera tocar un poco, porque hablaste del sufrimiento. A ver, una de las razones por las cuales yo quiero tener este tipo de conversaciones es porque para mí me ha servido mi proceso de crecimiento personal para lidiar con mi proceso de cuando uno sufre. Pero ¿cómo tú lidias con los sentimientos de culpa, con los sentimientos de sufrimiento cuando... Ya, voy a tener que repensar esta pregunta.
No, es que estos temas son complicados. Sí, sí, son O sea, complicadas. Ok, aquí es donde me quiero enfocar. Hay personas que yo veo que sufren, que yo veo que están muy apegadas a la religión, pero siguen sufriendo mucho. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas para que comiencen a soltar un poco, a lo mejor esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de sufrimiento y comenzar a vivir una vida un poco más plena. presente, más plena? Exacto, gracias. Sí. Bueno, eso es algo, es una pregunta complicada porque es algo que también me sucede a mí, ¿no? Yo recuerdo que hubo un momento en donde yo entré a todo este mundo, porque de la mano de la parte de la meditación también está la parte psicológica, que también nosotros lo hemos conversado. Y la meditación no te va a resolver los problemas psicológicos, es algo que uno tiene que hacer de la mano. Entonces también en mi proceso, toda la parte de la meditación ha ido de la mano en momentos terapia psicológica, en momentos leer acerca de psicología y de explorar mi pasado y mi presente y mis patrones y mis emociones, etcétera, etcétera. Y todo eso tengo herramientas para ello. Cuando yo entré en todo esto, me emocioné mucho. Me emocioné mucho de la misma forma en la que yo estoy seguro que te emocionaste tú y de la misma forma en la que muchísimas personas se han emocionado. Y para mí era como que, Dios mío, o sea, tengo que hacer que las personas a mi alrededor sepan al respecto. No, no todo el mundo, sino personas que yo quería mucho y yo sabía que eso podía ayudar. Y pasé por un tiempo en donde me di cuenta de que estaba muy intenso. Estaba intenso intentando forzarle a personas cerca de mí. Tienes que ir, anda para terapia, explórate, intenta meditar, intenta hacer esto. Y me di cuenta después me di cuenta que Eduardo hubo un momento en donde me intentó hacer eso, intentó decirme eso, cuando yo estaba en Maracaibo. Ok, Y que en ese momento yo no estaba preparado. Y en el momento en donde yo supe que estaba preparado, yo fui hacia él y acudí hacia él. mm, Entonces, poco a poco he entendido de que las personas a mi alrededor, en el momento en que se sientan preparadas y si quieren conseguir más herramientas, tal vez me puedan preguntar en el momento cuáles son las herramientas a las que yo he acudido. Yo las puedo dirigir de la misma forma en las que Eduardo hizo conmigo. Entonces, eso es lo primero. Pero si en este momento tuviese a alguien muy cercano a mí y me preguntara cómo comenzar, qué hacer, lo primero que en verdad lo que yo recomendaría sería terapia psicológica. O sea, creo que hay personas eh, o sea, hay profesionales diseñados para eso. Hay muchísima resistencia en las generaciones mayores a eso. Si no, entonces, si no es terapia, lo segundo que yo recomendaría sería alguna especie de comunidad en donde las personas se puedan expresar de verdad y explorarse de cierta forma. Y esas comunidades a veces existen dentro de las mismas iglesias. Grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque siento que muchas de las personas que son cercanas en mi vida, hay veces que simplemente mucha de la razón de su sufrimiento es porque nunca se han sentido en un espacio donde han estado cómodos para expresar cómo se sienten y para explorar de dónde vienen esas frustraciones. Y hay veces que eso no se consigue en la familia, hay veces que eso no se consigue con los mejores amigos, sino que se consigue en otras comunidades. Entonces, el segundo punto sería, sí, primero, terapia psicológica, segundo, comunidades. Si no es a través de comunidades, entonces alguna especie de outlet, alguna especie de herramienta que te permite expresar lo que sientes. Entonces, lo que yo uso, por ejemplo, bueno, yo escribo mucho, pero también, por ejemplo, tengo voice memos en mi celular, en donde ok, yo prendo eso y comienzo a hablar, pero hay veces que puedo hablar tan por una hora, como ya puede no tanto el mundo, me gusta hablar. Pero yo soy una persona que yo me expreso hablando, ¿no? Otras personas se expresan escribiendo. Y puedo hablar, hablar, hablar. Primero comienzo diciendo cómo me siento. Me siento así, me siento asado. Soy una víctima. Y hago todo, o sea, no paro, no le pongo... la forma en la que me expreso no tiene fronteras. O sea, yo saco todo, todo, todo. ok. Y después de que saque todo y que me siento un poquito como si se lo hubiese contado a mi mejor amigo, en ese momento eso me permite echarme para atrás y tomar una posición un poquito más racional.
y comenzar a explorar de dónde vienen estas sensaciones. Entonces, sí, dime. No, que eso me parece súper interesante. Dijiste que lo grabas, ¿lo escuchas después? Eh, Hay veces que lo escucho, pero la grabación es porque me hace sentir que le estoy hablando a otra persona. Ok. O sea, me estoy hablando a mi yo del futuro. ¿Me entiendes? Pero lo estoy diciendo, me ayuda de cierta forma. Es como escribir un diario, que sabes que está allí, que tal vez no vas a leerlo, pero sabes que está allí. Y yo tengo o sea, como que hago eso de muchas formas. Hay veces que me siento y lo escribo en la computadora, hay veces que lo hago a través de esas grabaciones, hay veces que lo hago en un diario, que son entradas más cortas. En las mañanas antes de trabajar, por ejemplo, si tengo muchas cosas en la cabeza, me siento y saco todas las cosas, escribo justo como antes de comenzar a trabajar. Pero lo que eso me ha permitido es como que comenzar a ver patrones en mi vida. Porque si yo todo el tiempo estoy hablando acerca de algo, o todo el tiempo estoy teniendo ciertas formas, ciertas sensaciones, ciertas frustraciones, o si le estoy echando la culpa a otras personas y veo todo el tiempo que le estoy echando la culpa a otras personas, me permite tener más visión, más claridad, de cierta forma, que es todo lo que estábamos haciendo. Entonces, esa sería como la tercera cosa que le recomendaría. Y lo cuarto sería la meditación. Ok, no, es interesante porque de alguna manera u otra, meditando tú observas esos pensamientos, pero también esta es una manera de soltarlos, como que de que dejen de ocupar espacio, no físico, pero un espacio que pesa dentro de ti, porque al final uno va cargando esos pesos dentro de ti que tienes que soltar, y uno los suelta al universo y bueno, ya uno después ve qué pasa. A mí, Totalmente. a mí una de las cosas que tocaste, y en verdad quiero explorar contigo porque quiero saber qué es lo que piensas de esto. A mí una de las cosas que tú dijiste al principio sobre la conciencia, de que estamos vivos en este momento, de que estamos sintiendo, cuando yo comencé a explorar esta parte, el concepto de la muerte me aterraba demasiado. E incluso yo paso por montañas rusas con este sentimiento, porque al yo no creer en un cielo, en un paraíso, me quitan como que ese salvavidas de que después de esta vida hay algo más, hay como que hay algo que Sam Harris siempre dice que a mí me encanta, es como que no, esto no es un ensayo para una vida del futuro, esta es la vida de ahora. Exacto. Sí. Sí. ¿Cómo lidias tú con el sentimiento de la muerte? La pregunta no es qué pasa después, sino cómo lidias tú con eso, o es algo que no te afecta en lo absoluto. Mira, nuevamente, la aplicación de Sam Harris me ha ayudado muchísimo con esto porque él habla acerca de meditaciones de la muerte. O sea, introduce el concepto de las meditaciones de la muerte, que es un concepto en el budismo, pero también lo puedes conseguir con los estoicos en, en Grecia y en Roma. Por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio hablan acerca de esto. Eh, en el momento en que pienso acerca de la muerte, lo utilizo, lo intento voltearlo para que me beneficie. Ok, ¿De qué forma? Si yo sé que voy a morir, entonces eso hace que cualquier cosa que yo esté viviendo en este momento, intente vivirla con mayor presencia. Entonces, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma. Si en algún momento a decir que tú y yo salimos y tú dices un comentario que a mí me molesta, ok. que es algo que me molesta de verdad, pero estamos afuera. Y ese pensamiento estando en mi cabeza, sigue estando en mi cabeza, porque de verdad que te pasaste, pues, te pasaste a matar. Y hay momentos en donde de verdad pensar en el hecho de que yo tal vez me pueda morir en media hora, en mañana, hace que el problema que esté sucediendo en este momento en mi vida pierda tanta importancia. Y me hace decir como que yo me pregunto, ¿qué pasa si yo no veo a Freddy mañana? ¿Qué pasa si no lo veo más? Y eso me ayuda muchas veces. No estoy diciendo que lo tengo que olvidar, pero tal vez ese es el motor que me da a mí para decirte lo de frente y decir, hey loco, ¿sabes qué? En verdad lo que me dijiste me hirió, o sea, no me gustó mucho, te lo quiero expresar porque así me siento. Y ya, eso es lo que te quiero decir. Vamos a seguir bebiendo, o vamos a seguir fregando, vamos a seguir hablando boberías. O sea, como que me permite moverme.
claro. Los estoicos tienen un ejercicio que se llama visualización negativa, en donde en un momento del día tú te paras y piensas, por ejemplo, en una persona que tú quieres muchísimo, cierras los ojos e imaginas que esa persona no está. O, por ejemplo, puedes imaginar una situación en donde, pero imaginas que se murió. Y no solamente es imaginarlo, sino es sentirlo. O sea, como meterte de verdad en el hecho de que te estás creyendo dentro de ti que esa persona ya no está contigo. O que de repente eres ciego. ¿Me entiendes? O como que cierras los ojos y de repente dices, ya no puedo ver, no puedo ver. ¿Qué se siente? Y intentar sentirlo en tu piel, intentar sentirlo en todas partes. Y después de hacer eso como 1 minuto, 2 minutos, abrir los ojos y decir, veo, o sea, estoy aquí. O por ejemplo, lo que yo utilizo mucho es, pienso en mi abuela no ve. Y llevo toda mi vida pensando, escuchando que ella, bueno, sí, si pudiese ver, tanto que a veces se me ha olvidado. Y utilizo ese ejercicio con ella, como que, ¿qué pasa si en este momento mi abuela pudiese ver por mí? ¿Me entiendes? Entonces, como imaginar la situación, la peor situación, y después volver a la vida y sentir como, y decir, pero no. Y eso me hace estar más agradecido, y eso me hace estar más presente, y estar a la par con lo de la muerte. Es como todo parte del mismo. O sea, si las personas estén interesadas, los estoicos tienen muchísimas cosas parecidas al budismo dentro de una filosofía completamente fuera del contexto religioso Ujú. o lo que sea. Entonces, eso también es súper interesante. Sí, es como un sistema operativo. La manera en que ellos ven la vida es bastante... Lo que dicen tiene sentido. No es Exacto. nada metafísico para ponerse a sobreanalizar. Aparte, y diste a un punto muy importante que yo creo que es la gratitud. La gratitud de estar vivos, la gratitud de estar con nuestros seres queridos y no solo, porque uno a veces confunde la gratitud con las cosas grandes y al final es también las cosas que a lo mejor podemos llamar cotidianas, una conversación, un encuentro con alguien que no conoces. ¿Tienes algún tipo de práctica aparte de la visualización negativa que te ayuda a fomentar esta herramienta de la gratitud? Sí, es una práctica que aprendí creo que hablamos acerca de este libro de la doctora Nicole Lepera. No sé si al final te lo leíste, How to Do the Work se llama. Ella es una psicóloga que se volvió famosa en Instagram y bueno, tiene un libro que es muy bueno y me gusta mucho y habla mucho acerca de las narrativas. Y cuando en cualquier situación en la que me encuentro, por ejemplo, me siento de cualquier forma, ya no, muchas veces no intento pensar en qué es la situación en la que está ella, sino intento pensar en cuál es la narrativa que está sucediendo en el momento. Entonces, ahí dice, por ejemplo, ahí lo escribo. Entonces, por ejemplo, digo narrativa actual. Y mi narrativa actual es, Berta, hoy me levanté, no me siento bien, no hice ejercicio, me siento pesado, me siento estresado, mi mamá está pasando por algo esto me tiene en la cabeza, tengo 1000 cosas que hacer, mi jefe me regañó, Berta, en este momento no me siento tan bien. Ok, Y esa es la primera narrativa, es una narrativa completamente válida, es lo que estoy sintiendo. Y luego hago, ¿cuál sería una narrativa alterna? Entonces comienzo a decir, como mencionar muchas de las cosas buenas que me pasaron en ese momento, incluso si no lo estoy sintiendo tanto, ujú, pero muchas cosas buenas que me pasaron a lo largo del día o a lo largo de la mañana y en general en mi vida. Y intento quitarle peso a las cosas. Por ejemplo, Bertale, hoy no fui al gimnasio y no he ido no he hecho ejercicios hace 5 meses y no me siento bien con mi cuerpo. Y de repente comienzo a decir, pero bueno, puedo comenzarlo mañana, puedo comenzarlo la próxima semana y siempre lo puedo comenzar a hacer de nuevo. Y de repente, ya va un momentico, estoy en Nueva York y estoy en un trabajo que hace 2 años me hubiese estado muriendo por estar aquí. A pesar de que mi jefe me está diciendo estas cosas, bueno, no importa, tal vez pueda trabajar con otro jefe en otro momento. O sea, como que comienzo a intentar cambiar la narrativa. Y eso me hace sentir demasiada gratitud con las cosas que me están sucediendo. Y eso es como una de las estrategias que utilizo. ok, y bastante poderoso.
el poder cambiar la manera, la perspectiva que tienes de la vida y también entender que tienes el poder de cambiar tu trayectoria, que no todo está escrito Exacto. y que puedes cambiar. Este, Te quería preguntar, porque nombraste que a veces los fines de semana haces meditación zen grupal. ¿Cómo se ve eso? Porque yo no lo he hecho, lo hice una vez en la universidad y me quedé dormido. Mm. Este, pero Sí. vi un grupo en Madrid, hay una iniciativa que vi una valla donde se dicen 21 días de meditación, entonces se supone que es una meditación grupal por WhatsApp, ¿ok? Ujú. Y estoy metido en este grupo donde la gente está meditando y compartiendo su experiencia. Me imagino que eso es muy distinto a estar en verdad en grupo con alguien. ¿Cómo se ve eso y qué es lo que has sacado de beneficio de esa práctica? Sí, bueno, yo comienzo diciendo que al principio la meditación Zen fue un poquito, tuvo un poquito de rechazo. Ok, Así fue como más o menos me metí dentro del mundo del budismo porque fue a través de Alan Watts que comencé a hacer esto y Alan Watts habla acerca del Zen bastante. Pero yo acuérdate que venía del escepticismo y eso fue lo que me encantó acerca de Sam Harris y su aplicación y es el hecho de que no, hablaba acerca de la meditación sin ningún tipo de connotación religiosa. Luego intento hacer Zen porque hay muchas formas de meditar, como lo hemos conversado, pero muchísimas. La aplicación de Sam Harris las explica todas. Pero cuando fui la primera vez a la meditación Zen, es muy ritualista. Es muy ritualista. Y a veces se siente como si estuviese en un servicio de alguna iglesia, se siente a veces un poquito religioso. ok, ¿Por qué? Porque tienes una estatua del Buda en el medio, prenden incienso, tú tienes que entrar, tienes que inclinarte hacia adelante, como hacer un bow. La persona que está dirigiendo la meditación tiene como unas ropas de monje de Zen. Normalmente lo que tú haces es que tú entras al sendo, inmediatamente comienzas a hacer una meditación viendo hacia la pared, te sientas bastante recto, hay una postura que ellos te enseñan a hacer, abres un poco los ojos, la idea no es tener los ojos cerrados, y las meditaciones son normalmente 30 minutos. Luego de eso hacen lo que se llama un servicio, y en el servicio hay unos cánticos que te dan unos libritos con unos cánticos y hablan a veces acerca de los ancestros. Entonces yo salí de eso diciendo como que, coño, pero esto se siente como un poco como religioso. ok, Pero a medida que fui entendiendo un poco más acerca de dónde viene el Zen, entendí que la razón por la que esto es así es porque la cultura japonesa es una cultura basada en ritos. Y las formas, la razón de los ritos es que las cosas más cotidianas se conviertan en algo, una oportunidad para estar presente. Entonces es una herramienta, o los ritos, la forma en la que te tienes que sentar, la forma en la que te tienes que inclinar. Todo, la idea es que lo intentes hacer de la forma más presente posible. El hecho de que esté allá, que esté la estatua del Buda, no significa que uno esté rezándole al Buda, ni que pienses que el Buda es una deidad, es simplemente una especie de símbolo de respeto. Entonces, a pesar, si uno no se siente muy cómodo con las formas ritualistas, tal vez no es la meditación para ti, pero para mí fue una oportunidad para poder estar dentro de un círculo de meditación, dentro de una comunidad de personas que estuviesen intentando hacer lo mismo que yo. Al final de eso hay lo que se llama un Dharma Talk, en donde las personas, se habla acerca de aspectos del budismo que no es nada metafísico, sino acerca de meditación y cosas así. Y me da una especie de llena ese vacío que antes tenía, por ejemplo, las misas. ¿Entiendes? Es ok. como, me da como alguna especie de estructura dentro de mi práctica espiritual. Pero uno no necesita eso. O sea, tú puedes hacer la meditación como te dé la gana. Hay personas que quieren hacer meditaciones de otras formas. El yoga es una forma de meditar, por ejemplo, si lo haces con esa intención. Ok. O sea, fue una manera de darte estructura en tu propio proceso y lo utilizas como un soporte, pero no es el ancla de tu práctica actual. Correcto. Totalmente. O sea, yo puedo decir que yo practico meditación Zen eh, porque lo uso de esa manera, pero también practico otras formas de meditación. Depende como lo que quiera hacer en el día. Hay veces que
practico, por ejemplo, meta, que es lo que estoy seguro que las has escuchado en la meditación de Sam Harris, que básicamente consiste en sentarte en tu postura de meditación y pensar en alguien que quieres mucho y mandarle buenos deseos. Que es básicamente lo mismo que orar en el mundo cristiano por alguien. Y eso es una forma de meditación que me permite a veces sentirme un poquito más, que mi experiencia sea más expansiva. Claro, qué bonito o sea, es comenzar a ver porque me regreso otra vez al podcast, que al podcast, al live que hiciste con Eduardo. Yo también, que por cierto, lo deberían chequear, es increíble, está en el Instagram de Eduardo, y es una conversación muy genuina entre ustedes dos, tu hermano. Em, Hubo un Sí. momento en el que yo comencé a rechazar mucho también la Iglesia Católica, porque por mi sexualidad, estaba en una misa, escuché un sermón donde el padre estaba atacando directamente a la comunidad gay. Y eso para mí fue un rechazo inmediato que yo tuve y ya años después puedo entender y ver y apreciar el gran valor que tienen las sociedades actuales. Hay algo que dice tu abuela, si no me equivoco, que la religión es el primer escalón en tu trayecto espiritual y que está ya después de ti seguir como que avanzando. ¿Qué, yo sé que más o menos lo hablaste, pero ¿qué papel juega tu abuela en tu proceso? Y sobre todo porque tengo entendido que fue en tu infancia. Sí. Yo creo que mi abuela nos ayudó a quitarle los prejuicios a ideas que no fuesen católicas. Mm, Mi abuela tiene una mezcla de creencias. Ella reza su rosario, te tira 1000 bendiciones cuando se despide de ti al final de hablar por teléfono y escuchaba mucho a la Madre Angélica. Y con las mismas, mi abuela era una profesora de gnosis. ok. Y en la gnosis creen en la reencarnación, creen en la meditación, creen en varias dimensiones. No sé específicamente cuáles son las creencias metafísicas que tienen, pero creen que hay varias meditaciones, dimensiones. Y cuando yo tenía 10, 11, 12 años, todo eso me parecía extremadamente fascinante. ¿Me entiendes? O sea, primero el concepto de que pudiésemos creer en la reencarnación, porque de verdad que el concepto del cielo para mí no hacía nada de sentido desde pequeño, y la reencarnación hacía un poco más de sentido. En este momento yo tampoco me meto en analizar si la reencarnación es verdadera o no, porque no me interesa mucho, pero en ese momento me permitió abrir mis puertas. Es como decir, uno viene de pequeño, o yo venía de pequeño, yo venía dentro de mi cuadro, hice la comunión, etcétera, etcétera. Si no hay una figura de autoridad o una figura que tú respetas, que te abre la puerta y te enseña el camino, es difícil construir tu propio camino. Por eso es la importancia de los ejemplos. Si mi abuela nos abrió un poquito esa puerta, pero yo todavía no me había salido mucho de allí, y eso creo que lo hablé con Eduardo. Luego fuimos para había una iglesia, que es la iglesia de San Judas Tadeo, donde había un padre español que se llama el Padre Juan. Y el Padre Juan, nosotros íbamos todos los domingos, y el Padre Juan abrió más esa puerta todavía, porque el Padre Juan, dentro de la misma religión católica, sus sermones eran básicamente: no importa que reces, no importa que hagas todo lo que tú digas, lo que importa es ayudar a la gente. Mm, Aquí la gente dándose golpes de pecho, aquí la gente, lo que importa es qué hizo Jesús. Jesús ayudaba a las personas. Amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo único que importa. Todo lo demás acerca de la iglesia, o sea, como que era un ataque a la iglesia católica desde el mismo seno de la iglesia wow. católica, redimiendo el único mensaje que Jesús dio que importa. Y eso fue impresionante, porque eso me permitió que una figura sabia desde la misma iglesia católica me dijera: ¿sabes qué? Al final muchas de las cosas que estás leyendo en la Biblia y muchas de las cosas no tienen mucho sentido. Lo que importa es que ames a las personas. Y eso para mí fue como que, wow, eso me terminó de abrir la puerta. Como que me dieron permiso dentro de la misma iglesia católica para que pudiese salirme de la iglesia católica. Porque yo lo único que necesitaba en ese momento fue ese mensaje. El mensaje de que Jesús fue una persona que lo que importa fue que ayudó a las personas. Entonces, ahí, hablando un poco acerca de lo que te estaba hablando, acerca de la muerte, acerca de ese pensamiento de qué va a pasar después de que nos muramos, de que eso a veces te siente, para mí,
tanto esa perspectiva de Jesús que me dio el padre Juan, como todo el concepto del budismo, me han ayudado a enfocarme en el ahorita y en entender que en realidad no importa todo lo que nosotros estemos hablando y pensando acerca de qué va a pasar después de la muerte, porque nunca vamos a saber. Nos vamos a tener que morir para saber. Las personas, bueno, hablan de la Biblia, hablan de lo que sea, hablan de millones de posibilidades, pero ¿qué importa eso si al fin y al cabo lo único que importa, y yo creo que lo único en que todos podemos estar de acuerdo, es que tienes que ser bueno con las personas a tu alrededor y que tienes que ser bueno contigo mismo? Si esa es la prioridad y si es lo único que importa en realidad, entonces ese tiene que ser el enfoque, en mi opinión. O sea, todo lo demás es como una especie de distracción. Pensar un poco acerca de si Dios existe, si Dios no existe, si si hay cielo, si no hay infierno. No importa si yo estoy completamente convencido o completamente en contra de eso, no va a afectar mi vida hoy en día. Y mi vida hoy en día, ¿en qué consiste? Consiste en intentar ser una mejor persona todos los días, con todas mis fallos y todas las cosas. Pero eso es lo que me ha permitido entender ese mensaje del Padre Juan y la filosofía budista. Wow, creo que lo resumiste de una manera preciosa, Alejandro. Estuvo, porque al final traes, el concepto que hemos estado hablando es, deja de distraerte y enfócate en el presente. O sea, como que enfócate en lo que tienes aquí mismo, ahorita en este momento, porque al final ya lo demás no, no sabremos. Porque al final, a veces me pongo yo también a filosofiar con con mi hermano y mis hermanos y mis amigos, es con el tema de la conciencia. O sea, uno no se acuerda de dónde estabas o qué eras antes de nacer. O sea, al final puede ser algo parecido o distinto o no, y no importa, lo que importa es el ahora. Si me permites decir algo, que ahí se dejó una teoría extremadamente interesante, que Sam Harris, nuevamente, lo hemos mencionado mil veces, pero de verdad que em, su aplicación en general ha sido fundamental en todo mi proceso, pero él tiene como una grabación como de 30 minutos, Ujú, que la deberías escuchar, que habla acerca de la posibilidad de que nosotros seamos inmortales, de cierta forma, desde un punto de vista de que la conciencia sea eterna, desde un punto de vista humanista. Entonces, ok. explora esa idea de la continuidad y la discontinuidad de la conciencia. Tú no te acuerdas de qué pasaba antes, ¿verdad? Solamente te acuerdas que viviste. Ujú, Pero puede ser que en el pasado, en el futuro, eh, por ejemplo, podría ser que nosotros nos muramos y que luego, en el próximo momento en que tengamos conciencia en otra forma, porque nuestras partículas se van a volver vamos a decir, pasan 400 billones de años y volvemos como una especie de una bacteria o lo que sea, existe una posibilidad de que haya una continuidad, mm, de que todos esos billones de años no se sientan desde la perspectiva subjetiva. Es como más o menos como a la anestesia. Te anestesian, podrán haber pasado 12 horas de operación, pero dentro de tu perspectiva subjetiva tú vuelves y es como si no hubiese pasado nada de tiempo. o cuando Entonces es duermes. una discusión interesante cuando vuelves, exacto. Es una discusión interesantísima, mucho más elocuente. Hay filósofos que han explorado esto y obviamente yo aquí la estoy diciendo súper a lo loco, pero es muy, muy, muy interesante a los que les interesa esto intelectualmente, pues. No, no, definitivamente. Sam Harris, y voy a dejar estas notas en los show notes, porque definitivamente ha sido como él, y está todo en inglés, pero como él, la manera en que él explica todos estos conceptos, al final, una de las razones por las cuales yo quería hablar contigo es porque tú tienes uno de tus rasgos que yo veo en ti, es que eres como un profesor, eres un profesor. Y la manera en que tú explicas los conceptos, en verdad, es una manera muy elocuente porque pintas una historia. Y Sam Harris también pintó una historia. Así que si estás interesado en este tipo de cosas, lo voy a dejar para que lo explores. Tú también me diste un momento cuando yo te escribí que estaba interesado en esto, creaste un documento, un PDF que lo he compartido, porque al final siento que es eso. O sea, hay personas que tienen herramientas y tú puedes compartirlas, y, y de eso se trata, elevar un poco el mundo, hacer que las personas sufran un poco menos,
e intentar dar mejor, dar lo mejor de uno. Por cierto, te quería agradecer porque me diste la oportunidad de hacer ese documento PDF, porque era algo que como que fue como la oportunidad en la que yo pude, no sé, yo lo utilicé como una especie también de herramienta en donde escribí en qué pienso, en qué creo, en qué, y lo organicé, lo hice para ti, pero al mismo tiempo lo hice para mí. Y ahora tengo como esa herramienta de allí para mí también, entonces, muy chévere. Vamos este tipo de ejercicio siempre me gusta. Si pudieses hablar con el Alejandro de hace 3 años, o el Alejandro de hace 3 años, volviendo al tema, ¿tú te mudaste a los Estados Unidos hace cuánto? 2017, 2010, 6. ok, hace 6 años. ¿Qué le dirías a Alejandro de ese momento? ¿Qué le diría a Alejandro en 2017? Recién mudado a los Estados Unidos, recién comenzando su proceso, su viaje, su... Sí, si supieras que creo que lo que le diría sería algo muy sencillo y sería, este, todo va a estar bien en el futuro. No importa todo lo que, o sea, soy tuyo del futuro. No importa todo lo que te estrese, todo va a estar bien. Así que sigue haciendo lo que tú estás haciendo, pero en los momentos difíciles, quiero que sepas que yo te lo estoy diciendo del futuro, que de verdad todo va a estar bien. Que es un poquito diferente que en el momento del estrés de verdad, tú leas en un libro de autoayuda, todo va a estar bien. A que te lo diga alguien del futuro y que te diga como que, hey, con seguridad todo va a estar bien. Entonces creo que lo mantendría así de corto, porque la verdad es que con todo esto, y se conecta con lo que estábamos diciendo antes, nadie aprende por boca ajena. Y eso es algo que he aprendido yo con el tiempo. Es decir, eh, en el momento en el que estuve preparado para aprender cosas, estuve. Y ahorita hay muchas cosas que no estoy preparado para entender. Y voy a estar preparado en el futuro. Si me llegara hoy un Alejandro de 60 años y me dijera, ve, esto es lo que tienes que hacer, relájate de esta forma, hazlo de esta forma, no sé si eso sería de verdad algo que me ayudaría. Claro. ¿Qué crees que has internalizado ya y aprendido y en qué te estás enfocando en este momento de tu vida? Bueno, son dos cosas. Yo creo que lo que más he internalizado y aprendido son herramientas. Yo creo que no hay casi nada que yo haya de verdad internalizado o entendido a profundidad. Me siento demasiado todavía como un bebé en ese sentido. Pero lo que sí he aprendido son las herramientas que tengo para que en los momentos difíciles pueda recordarme de las cosas bonitas de la vida, dar gracias y conectarme con las personas a mi alrededor. Hay momentos en donde no me siento conectado, pero tengo herramientas que me permiten volver a encontrar la conexión. Y eso es algo que poco a poco espero que me ayude en los momentos de verdad más difíciles también. En los momentos en donde mueran personas queridas, en los momentos en donde falle de verdad y le haga daño a las demás personas. Eh, y creo que otra cosa que he aprendido a tener un poquito más de autocompasión conmigo mismo, que eso es algo que también se explora mucho dentro del budismo. Y es como dejar de ser tan crítico conmigo mismo. Y eso a la misma vez me ha permitido o me está ayudando a ser menos crítico con los demás. Que obviamente a veces eso es un poco difícil, sobre todo dependiendo de tu background personal. Em, pero bueno, eso por el lado de lo que he aprendido. ¿En qué me estoy enfocando? Creo que mis prioridades han cambiado muchísimo. Ok. Mucho, mucho, mucho. En estos 6 años. Mis prioridades al principio eran prioridades o sea, como que durante toda mi vida fueron prioridades muy académicas, muy en prestigio, muy enfocadas a una proyección de quién quería que los demás, cómo quería que los demás me vieran. Tuve la oportunidad de tener éxito en muchas de las cosas que me propuse y darme cuenta de que eso en realidad no me daba plenitud, que era muy chévere, pero que no me daba plenitud. Hay un libro extremadamente increíble que también cambió mi vida, que te lo recomiendo y se lo recomiendo a todos,
Es de David Brooks y se llama The Second Mountain, la segunda montaña. Y habla acerca de cómo las personas normalmente tienen una primera montaña, que es la montaña de él es un profesor por cierto, es un profesor en Yale, y explora temas de moralidad y ética. Ok. Las personas tienen una primera montaña. La primera montaña es una montaña centrada en ti, centrada en la proyección que los demás quieren ver de ti, en tu ego, y es totalmente válido. Muchas veces las personas entran en un valle, eh, y en ese valle hay muchas personas que ese valle lo encuentran es por sucesos fuertes en su vida, traumas, etcétera, etcétera, y otras personas que simplemente se desilusionan. Y que normalmente las personas que llegan a su segunda montaña y están más plenitud son personas que se alinean con su propósito, con algún propósito que tengan. No, yo no estoy hablando de un propósito ulterior, en la vida, mandado por Dios o lo que sea. Estoy hablando de un propósito en el sentido de que eh, eh, un fuego que te motive a hacer algo. Y normalmente el fuego que motiva a las personas para que salgan del valle es el fuego de hacer algo que ayude a los demás. Entonces me cambió mucho la vida y en este momento poco a poco estoy intentando primero dejar atrás todo el concepto de enfocarme en ver en cómo los demás me perciben tanto. Volviendo al principio de nuestra conversación, fue una de las razones principales por las que dejé Instagram. Que solté eso y eso me ha ayudado muchísimo. No tener que estar posteando y ni tener que estar presentando mi vida de una forma a las personas. Me da una libertad inmensa porque no tengo que estar pensando en eso. Solamente estoy pensando en cómo quiero yo ser de verdad, no como las demás personas quieren que yo sea. Lo segundo es que las prioridades de verdad se han enfocado mucho más en mis relaciones. Todas mis prioridades son mis papás, mis prioridades son mis hermanos, mis prioridades es mi novia, mis prioridades son mis amistades, y las personas importantes en mi vida. Entonces, todo lo que haga, todo lo que pase, al fin y al cabo, lo más importante para mí es mantener estas relaciones y darle a esas personas todo lo que tengo. Y a veces es mi presencia, a veces es mi atención, a veces es otras cosas. ¿Y qué estoy buscando en este momento? Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, que a veces No, pero me me voy. encanta. Poco a poco me siento contento sabiendo que esas son mis prioridades en este momento. Y poco a poco, con calma, estoy intentando ver en el futuro cómo conseguir ese fuego de ayudar a las demás personas a través de mi profesión. Yo en este momento soy abogado y trabajo en una firma. Sé que eso no es lo que voy a hacer para siempre. Y en el futuro, cómo se ve eso, no sé específicamente. Pero sé que tiene que ver con ese fuego de ayudar a los demás de alguna forma. No tiene que ser haciendo un voluntariado o lo que sea, sino que yo sienta que mi trabajo tiene un impacto en la vida de las personas. Bueno, y yo creo que ya te lo digo de este lado del planeta, que ya tú has tenido un impacto, por lo menos en mí, muy positivo, y lo aprecio muchísimo, Alejandro. Y, Gracias, loco. y es interesante, a mí, y vuelvo a la parte de la compasión de con uno mismo, porque, sabes, una vez cuando comencé este proceso, me tracé muchas metas y me tracé, o sea, como que tú comienzas a identificar los patrones en tu vida que sabes que no son los correctos, pero de repente te vuelves al grupo o al ambiente o algo y salen esas conductas, esos patrones, esos demonios, por así decirlo, como lo llamaba mi abuelo, y te vuelves muy duro contigo mismo. Y Sí. porque una cosa, lo que es interesante es que una cosa es que tú vayas por la vida como que en autopilot sin Ujú. reflexionar, pero cuando ya tú comienzas a reflexionar, o por lo menos lo que a mí me pasaba, que ya yo que había comenzado a reflexionar las acciones que yo estaba tomando y volver a caer en eso, es como que una doble Es cachetada a horrible. uno mismo, porque dice, ya Sí, va, ya yo sé que esto no es lo que yo quiero. Y sí, sí. entender que es un proceso que toma tiempo y que tienes que ser compasivo contigo mismo me ha costado, pero estoy en ese camino. Creo que a todos, creo que, o sea, es a todos y eso me pasa constantemente. Por eso es que yo hacía el enfoque en las herramientas más que en alguna especie de insight
interno. Yo aquí no estoy diciendo que soy avanzado ni nada por el estilo, y es algo que es importantísimo porque cometo muchísimos errores todo el tiempo, caigo en patrones en los que no quiero, exactamente igual que tú, o me frustro porque sé que lo pude haber hecho mejor, que I should have known better, de cierta forma. Y ahí es donde explorar la parte de la autocompasión desde el punto de vista de la meditación me ha ayudado muchísimo. Recuerdo un momento muy interesante. Hay en la meditación meta, que es la que estábamos conversando, consiste en eso, en visualizar una persona que tú quieres normalmente, y a veces no solamente una persona, sino muchas personas, a veces un país, el mundo entero, y mandarle energías positivas, no energías positivas, pensamientos positivos. Pensar, quiero que seas feliz, quiero que estés contento. Y sentir, la meditación consiste en sentir qué, o prestar atención a qué se siente, la sensación de estar deseándole bien a la persona. ¿Cómo se siente eso físicamente? ¿Cómo se siente eso en tu campo de experiencia? Y hubo un momento en donde, en esta meditación guiada, la persona que estaba diciendo la meditación, en vez de utilizar una persona más, dijo, ahora imagínate a ti de pequeño. Mm. Imagínate a ti como de 7, 8 años. Y estaba metido en esta meditación. No sé si estaba pensando en mi tía o en mi abuela o en mis papás. Y de repente me cambian la cosa. Y dile a tu yo de 8 o 9 años que lo quiere y que todo está bien. Ey, me tranqué. Me tranqué y comencé a llorar. O sea, como que me dio una cosa, y eso fue una cosa que me permitió a mí entender, como que fue el inicio de yo entender que yo o rechazo a mi niño de 9, 10, 11 años, que esa persona, que es la idea de ese niño, tiene muchas cosas de mí que no me gustaban y que no me gustan. Y entonces comenzó un proceso de incorporar a ese niño a mi vida y ser compasivo. Entonces muchos de los patrones que yo tengo, a veces y caigo en esto, a veces intento imaginarme a mi yo de 11, 12 años haciéndolo y preguntarme, ¿qué le diría yo a ese niño? Más o menos como me dijiste tú. ¿Y cómo haría? ¿Qué diría? ¿Nos regañaría? ¿Le diría prestación de feo lo que acabas de hacer o lo que sea? O simplemente diría, brother, eres un niño, o sea, eres poco a poco. Y esos patrones hoy en día es como tratarme a mí mismo a veces de esa forma. A veces no lo logro, obviamente. Pero me ha ayudado. Wow, qué poderoso, Ale. Este, ok, quiero ir a hacer un segue. Una de las personas que yo quisiera emular es a Tim Ferriss. No sé si lo has escuchado en algún momento. Tú fuiste el que me lo recomendaste, sí. Él hace una pregunta que a mí me encanta y quisiera explorar qué es lo que tú responderías. Si tuvieses la oportunidad de tener una valla gigante que estuviese expuesta a la mayor cantidad de personas o que estuviese expuesta en Maracaibo, fue un chiste. ¿Qué pusieras en esa valla? ¿Qué frase, qué imagen, qué pusieras en ese momento? Wow. Yo te juro que pondría la aplicación de Waking Up. Eso sería, como pusiera un QR code y a la gente le pusiera eso, y siento que o sea, eso sería... no hay cómo resumir el impacto que eso ha tenido, y creo que esa app involucra todo. No te dices No, no sé, no, como que piensa que perfecto. como una frase me estás preguntando o algo más, o como... Esto está bien. Esto está bien. Porque al final yo creo que esa aplicación condensa, bueno, ni siquiera condensa porque es bastante extensa. Pero tiene, Sí, tiene, tiene demasiadas gemas que por explorar. Em, sí, sí, sí. Quisiera cerrar esa conversación preguntándote con qué quieres dejar a la audiencia. ¿Qué mensaje quisieras que se llevaran antes de cerrar esta conversación? Yo pienso que el mensaje sería, no sé, que siempre creo que tenemos
la posibilidad de explorarnos siempre existe. No importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa todo lo que hayamos vivido, no importa de dónde vengamos, la posibilidad de explorarnos existe. Y esa posibilidad, y hay personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar. Que cualquier persona que alguien pueda pensar que de verdad sea una herramienta para explorarte, entonces anda con esa persona. Y si no la tienes, búscala. En mi caso, esa persona fue mi hermano. Y sigue siendo mi hermano en muchos aspectos. Fue mi abuela, fue el padre Juan, fue mis papás también, que tienen su propia perspectiva de la vida, pero que me han ayudado. Pero, no sé, si uno tiene la posibilidad de explorarse, hacerlo. Y quisiera agregar ahí dos cosas. No importa la edad que tengas, porque siento que hay veces que cuando las personas llegan a cierta edad piensan que perro viejo no, Sí. ¿cómo es el dicho? Loro viejo no aprende a hablar, El loro algo viejo no así. aprende a hablar. Sí. Este, Sí. y lo otro es que si no tienes a alguien, que piensas que no tienes a alguien, los libros también son una gran ayuda. Al final Exacto. son uno de los Exacto. mejores mentores. Alejandro, gracias de verdad por el momento. Lo aprecio muchísimo. Te aprecio muchísimo tu amistad y la capacidad de llamarte primo. Es un gran honor estar Exactamente. contigo en este viaje, de verdad. Brother, gracias, claro que sí, gracias a ti por invitarme. Esto es solamente una muestra de las conversaciones que tú y yo no tenemos, ¿me entiendes? Y que podemos hablar de todo, podemos hablar de esto, de la existencia, y podemos hablar bueno, de todo lo demás, ¿me entiendes? Y es una cosa demasiado bonita tener una relación así, de familia, de amistad, que nos permita a los dos explorarnos de una forma tan genuina y tan auténtica. Entonces, gracias por también darme este espacio en donde los dos hemos sido auténticos y nos hemos abierto. Claro que sí, brother. Nos estamos Éxito viendo. también este proyecto que está increíble y sé que las Gracias, personas lo van a amar. gracias. Entonces, bueno, estamos pendientes. Claro que Ok. sí. Y así llegamos al final del primer episodio de Eco Mental. Espero que hayas encontrado algo que te inspire, te haga pensar o simplemente te entretenga. Agradezco de corazón que hayas compartido este tiempo conmigo y con nuestro invitado. Recuerda, cada mente tiene su propio eco y el objetivo aquí es hacer que ese eco resuene un poco más claro. Nos vemos en el próximo episodio y ahora te pediré que te suscribas al canal por Spotify o Apple Podcasts y si lo estás viendo por YouTube, también suscríbete. Estoy abierto a feedback para seguir mejorando, así que si tienes algo que decir, la mejor manera de contactarme sería por Twitter, Instagram o Substack. Muchas gracias.